Se viraliza en Estados Unidos con más de 50 millones de reproducciones un vídeo donde un joven de 14 años vacila continuadamente a un profesor y lo llama repetidas veces la N-word. El profesor es negro. Y la N-word ya sabéis lo que es. Lo está vacilando, hasta que el profesor explota y le pega una tremenda paliza, un putiazo total. Las redes han opinado entre los dos extremos, ¿no? Por una parte tenemos gente que dice, hey, un adulto nunca debería agredir físicamente a un adolescente, porque es más débil, porque hay una serie de características que aún no están formadas. Otros que dicen que, oye, cuando te insultan y repetidamente te atacan, la persona tiene derecho al correctivo. Salva. ¿Estás con los que creen que el profesor no tendría que haber hecho absolutamente nada o que todo tiene un límite y que los putiazos pueden ayudar? No, hombre, yo creo que el profesor debería haberlo expulsado y la dirección hablar con los padres, porque si el niño es así es que algo pasa en casa. Y el profesor no tiene por qué tolerarlo, naturalmente, pero pegarle una paliza al chaval yo creo que tampoco es la solución, la verdad. No, que el niño tuvo que ir al hospital, ¿eh? Bueno, a ver, o sea, es verdad que normalmente se dice que la letra tenemos con el sangre... momento del putiazo, ¿eh? Aquí tenemos... Está grabado con un móvil cutre y tal, pero hasta aquí tenemos un putiazo momentazo, ¿eh? A ver, es verdad que el chaval a partir de ahora se lo va a pensar dos veces. Sí, ¿vale? sí. Eso es verdad. La N-word no la va a utilizar tan libremente. Pero yo creo que un profesor debería estar por encima de esto, intenta, ya te digo, expulsarlo fuera y que la escuela haga lo que tenga que hacer. También es verdad que vivimos un momento en el que los profesores no se les respeta para nada. Y ya no hace falta irse a Estados Unidos. Que estamos cansados de ver padres que dan malas notas a los niños y los padres van a pedir explicaciones. O sea, yo llegaba con malas notas y me llevaba la bronca del profesor y en casa me llevaba otra bronca, ¿sabes? Y ahora es al revés. Pues yo lo que hacía era falsificar la firma. Y mis padres no veían esas notas. Hackerman. Y lo dije. Y ya está. Se destapa la mentira, si no tengo ni la ESO. ¿Te imaginas que todo ha sido una farsa? ¿Y papá Giorgio no preguntaba, este trimestre no hay notas? Mis padres son las personas más pasotas. No, o sea, siempre me han educado bien, me han enseñado valores, pero no es que no tuvieran interés, pero confiaban en mí en plan de que, oye, mira, va probando, y es verdad, iba probando, tampoco preguntaremos mucho. No, tampoco iban a reuniones de la APA, entonces yo no iría ni de coña también, qué palazo, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo de unas falsificaciones tremendas. Mira esta, qué bonita. Hostia. Es que es muy putiasos, ¿eh? Bueno, la historia es que se ve que el profesor le pidió que saliera de clase porque no iba con un uniforme, que tocaba y no sé qué. El otro se enervó y empezó pues a llamarle N y de forma muy agresiva verbalmente. Jorge. Él dice que mal, el profe mal. ¿Tú qué dices? Yo he sido profe, yo llevé durante un tiempo las clases de repaso del instituto de mi pueblo. O sea, los chavales que suspendían, el ayuntamiento les pagaba y yo tuve que lidiar con eso. Y entiendo... Pero te insultaban, te decían no, que lidiar con adolescentes. Te veas increíble, ¿eh? Tal. Sí, en YouTube no se puede decir, lo siento mucho, no se puede decir. Entiendo a veces las ganas que... de dar un tortazo. ¿Tú, en algún momento, reconócelo, tuviste ganas de dar un tortazo? Sí. Porque te vacilaban un poco. Hubo algún vacile. En general me respetaban mucho. Eso está bien. Hubo algún vacile y una vez un chaval que se fue a la olla y rompió un cristal y cosas así. ¿Cómo cuéntanos esta anécdota? Es increíble esto. ¿Qué pasó? Que los átomos son unipersonales, ¿no? Y aquí se siguen las leyes de la termodinámica. Mira, la primera ley. El guantazo. No sé por qué le reñí por algo, estaría hablando o algo. Y era tan así que lo expulsé o le dije que iba a poner un parte o algo. Que poner un parte es un palo tremendo porque tienes que escribir, dar motivos, no sé qué. Total, que no lo iba a hacer, que le dije que se salió un rato de clase y tal. Y se salió y eso, le pegó una patada a una puerta, rompió cristal. Y claro, el chaval decía que se iba por ahí. Yo tampoco estaba demasiado protegido. Porque al ser esto una contratación, yo no formaba parte del instituto, sino un sitio privado. Claro. Como me decían, tú no los puedes expulsar porque tienes que estar todo el rato con ellos. Entonces, claro, el chaval se iba por ahí. Yo como que no podía dejar a la clase solos. El resto de la clase súper bien. Les dije un momento y se quedaron tranquilos.
Y luego, bueno, salió una... O sea, luego tuve que escribir todo esto. ¿Hablaste lo que con él? había pasado. ¿Intentabas convencerlo que volviera? Sí, al final creo que volvió o algo. Luego sí, luego me pidió disculpas y de todo. ¿El tío qué tipo de perfil era? Chaval muy normal, ¿eh? O sea, que fue una ida de la olla que Sí. tuvo... Sí. Todos teníamos algún compañero de clase que era un poco súper normal, pero que estaban chalaos. Yo me acuerdo No, de y un ni compañero que siquiera era como rollo, pero que se les iba la pinza, que era un tío, hasta además los más callados y tal. De repente un día tiraban una silla y dices, ¿qué ha pasado? No, Sí, luego- yo no, en mi Insti hay muchas historias, ¿eh? Muchas. Mi clase era el Vietnam. Yo disfrutaba como un cabrón. Porque, bueno, es que ahí... No, o sea, era... Mira, yo se me lo puedo contar porque él estaba un curso encima y alguna vez vino porque repetían algún examen, lo típico, y venían con nosotros. Y él siempre lo decía. El de un año encima eran los niños buenos del cole. Clase muy educada. La nuestra era como, te lo juro, que era como Rambo 3. Era Rambo 3. O sea, yo... Bueno. O sea, hoy en día, con todo cómo está el tema del bullying y todo... Pero claro, en esa época, es que en esa época yo creo que no sabíamos ni conocíamos la palabra bullying. No se decía. Era público. Era concertado. Y Era ya- concertado, pero no te creas que eso también hay mucha fama de los públicos, Sí. como hay clases, vamos a decir, más pobres. No, a veces en los privados, donde hay pasta, hay unos comportamientos, quizás hay otro tipo de maldades, pero hay unos comportamientos Oye, que son de Yo locos. iba ¿eh? al público y yo nunca he visto un bullying. O sea, obviamente se metían los chavales con los otros. Vale, es que también es eso, que no es que hubiera una persona cada día esclavizada, Sí. pero sí que había pues mucho vacileo y había collejas y había... Pues que yo incluso eso no ¿No? lo vi. He visto como a un chaval le hacían la vaca. He visto. ¿Qué es la vaca? Coño, No sé. cogerlo de una pierna y de la otra y hace un poste, ¡pam! Creo que le llamamos de otra forma nosotros. Pero sí, qué bonito, ¿eh? He visto cosas- Qué bonito el colegio, ¿eh?